Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente en los tiempos que estamos viviendo, los tiempos de posmodernos y también de la posverdad, que no es más que estos hechos que se contaminan de sentimentalismo y desproporcionan las emociones en los individuos y por vía de consecuencia de esto, las reacciones de las personas. Las redes nos dan una cancha abierta para poder expresar sin ningún tipo de medimiento cualquier reacción. Y lo que menos queremos es buscar la verdad. Más bien, lo que buscamos es tener la razón. Y digo todo esto porque en los últimos días han ocurrido una serie de eventos que nos han permitido a nosotros el, el, el tener que debatir, sobre muchos asuntos, pero casi ninguno ha tenido pues hemos llegado a ninguna verdad. Ayer yo escribí, hay personas que creen que la verdad está de su lado si solo logran que los demás se callen. Esta es una frase de un filósofo alemán llamado Christoph Lichtenberg, conocido por sus aforismos y observaciones sobre la naturaleza humana. Básicamente, este sugiere que a veces las discusiones se transforman en batalla, donde lo importante no es la verdad, sino ganar. En lugar de buscar la comprensión y un consenso real, las personas pueden caer en el error de centrarse solo en demostrar que tienen la razón, incluso si eso significa pasar por alto hechos o perspectivas importantes. Esta actitud puede llevar a la manipulación o el uso de tácticas para silenciar a los oponentes, en lugar de llegar a la verdad mediante el diálogo honesto y abierto. En esencia, esta cita, hay personas que creen que la verdad está de su lado si solo logran que los demás se callen. En esencia, esta cita señala la importancia de buscar la verdad con humildad en vez de simplemente ganar una discusión por orgullo o ego. Y ayer mucha gente, frente al tema de la detención de Luisito Comunica en el metro de Santo Domingo, debemos de reconocer humildemente que no conocíamos las prohibiciones, las 37 prohibiciones que luego los medios publicaron. Todas las notas publicadas sobre las prohibiciones fueron de ayer. Sí recuerdo que cuando se publicó el manual de usuario hace 16 años, finales del 2008, cuando se estaba la OPRED organizando para abrir el metro al servicio de la gente a principios del año 2009, el primer tramo de Villamella al centro de Los Héroes, muchos no le pusimos asunto, muchos vimos resúmenes publicados en la prensa de lo que iba a ser el manual de usuario. Este manual de usuario luego sería actualizado y ampliado al teleférico y ya aplica a todo lo que maneja la OPRED. Pero ninguno conocíamos lo que ayer nos enteramos. Y si bien me hizo una precisión un amigo que hace trabajo audiovisual, él me decía que para tú poder grabar con fines comerciales dentro de las instalaciones del metro tenías que contar con una autorización que se solicitaba previamente. Y algunos han argumentado de que el metro hay carteles que señalan lo que está prohibido. Ahora, la pregunta, ¿cuántos lo leen? Y peor aún, ¿cuántos lo cumplen? Yo he viajado en innumerables ocasiones a Estados Unidos. Estados Unidos es uno de esos lugares que uno viaja que le atemorizan las reglas por lo severas que son al aplicar la ley y los regímenes de consecuencia. Y yo he visto dominicanos hablando por teléfono en áreas que está prohibido usar el teléfono. En 11 años viajando,
nunca me han llamado la atención porque trato de respetar las reglas. Primero, no estoy en mi país y segundo, al igual que muchos, también me atemoriza una situación incómoda. Entonces ayer, con lo de Luisito Comunica, se dio una discusión. Inmediatamente todo el mundo se fue del lado de la ley. Sí, tienen que cumplir la ley. ¿Quiénes se creen estos malditos extranjeros que vienen aquí y no quieren respetar las reglas? Pero, ¿de dónde salió esta afirmación? ¿De dónde sale? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? De que él no quería cumplir las reglas. Es un prejuicio, es una forma de expresar resentimiento, no por el origen, porque sea mexicano, español, haitiano, etcétera, sino porque es un joven que tiene cierto grado de notoriedad y que con esta notoriedad de alguna manera llama la atención y que de alguna forma no hay cosa que disfrutemos más que ver a nuestros héroes humillados, mancillados, y es una frase que utiliza, es una metáfora, ver a los héroes o ver a los poderosos mancillados, humillados y sometidos. Nadie averiguó, nadie esperó qué era lo que había pasado. José Castillo es un joven, tengo entendido que de Santiago. Él se ha hecho muy conocido en las redes como Aquaman. Él creo que es un ejemplo de que la perseverancia y el trabajo constante pues lleva a las personas a poder concretar sus metas, sus objetivos, siempre que usted las tenga claras y sea consistente y disciplinado en lograrla. Este muchacho comenzó a hacer videos localmente y luego empezó a viajar por el mundo, ha ido a Europa, ha ido a países de Medio Oriente y en el proceso no había conseguido que le otorgaran la visa. Él tiene un video donde explica cómo él consiguió su visa para Estados Unidos. Le habían rechazado la visa en varias ocasiones, pero igual siguió haciendo su contenido, siguió construyendo su marca y siguió creciendo. Y es indudablemente uno de los jóvenes que hace de este tipo de contenido en la República Dominicana que en mi opinión mejor lo hace, que en mi opinión mejor comunica, que en mi opinión transmite un estado de positividad y de buen ánimo en lo que hace y cómo lo comunica. Este joven acompañaba a Luisito Comunica en el país en una serie de videos que está grabando sobre la República Dominicana. Ya en el pasado, Luisito había venido de visita a la República Dominicana, pero no sé si en esa ocasión hizo una serie de videos, un solo video de la zona turística donde él se hospedó cuando vino aquella vez. Ahí aprendió y se hizo viral un video de él hablando de mamañemas y mamahuevos, que es un video que se ha hecho muy popular. Luisito comenzó como muchos youtubers en México, haciendo un tipo de contenido y luego descubrió un nicho que explotó y que fue creciendo y le ha dado casi prácticamente la vuelta al mundo. Es indudablemente uno de los creadores más influyentes de América Latina y uno de los más grandes también. Y con sus videos muchos hemos tenido la oportunidad de conocer lugares que, de no ser de esa manera, no tendríamos idea de cómo es la cultura y la vida en esos sitios. Aunque sea en un video de 20 minutos, uno logra hacerse una idea y tomar una decisión. Para la República Dominicana, una serie de videos que muestre la cultura, la realidad, lo diverso, lo variante que es la República Dominicana, desde los lugares exclusivos hasta los lugares más paupérrimos de la República, que son parte nuestra y que no debemos avergonzarnos de ellas si nos sentimos orgullosos de las cosas que son de verdad símbolo de prosperidad y de opulencia. Pues él andaba en esa República Dominicana y un video de él no le caería mal a nadie, más un país que vive del turismo. Pues Luisito con su equipo, cuenta José Castillo, que le estaba acompañando, habían cumplido un itinerario de lugares que habían visitado. Y cuando él se entera que en la ciudad hay metro, él decide conocerlo. ¿Qué pasa? Luisito siempre hace ese contenido en los lugares que visita del transporte público. El metro, si quieren, pueden ver su video sobre Ucrania antes de la guerra, Rusia, también lo ha hecho, varios sitios de España, el metro de Madrid, estuvo en Brasil y también en el metro de Brasil, de una de las ciudades grandes, no recuerdo cuál de las dos.
Argentina. Luisito ha estado en prácticamente toda América Latina. Venezuela, en Venezuela fue detenido hace unos meses porque ustedes saben que Venezuela es Venezuela, pero en el caso de la República Dominicana, va al metro, allí se monta, interactúa con la gente empieza a grabar, empieza a compartir, aquí está Luisito Comunica, etcétera, y la seguridad al parecer se le acerca a Luisito, y estos son los hechos, se le acerca a Luisito y le informa o le requiere el permiso que necesita para grabar, porque entienden, y posiblemente así sea, que su contenido es con fines comerciales. Posiblemente sí, posiblemente no. Es una discusión que podemos tener, pero vamos a decir que sí. Entonces, él no tiene ningún permiso ni quienes les acompañan. Entonces, le invitan a que no siga grabando. Ellos se desmontan, dicen como no vamos a poder seguir grabando, vamos a desmontarnos. Cuando se desmontan se encuentran con un individuo, apellido Félix, que él no quiere mediar, no desea mediar con esta gente, él desea hacer valer su autoridad. Y yo escribía en un tweet, entonces se da una situación con este caballero que escaló rápidamente a una situación de violencia en 2 videos, uno de 7 y uno de 2, en su cuenta de Instagram, Aquaman RD, José Castillo, Aquaman RD. Da la versión y muestra parte de los videos y dice él, y esos son solamente segundos, que ellos tienen más videos pero no les interesaba mostrarlo todos. Y dice Aquaman que tampoco le interesaba que este hombre fuera cancelado o castigado severamente por el altercado, aunque él reconoce que ha sido una situación muy vergonzosa y en el mismo video se le escucha decir que está haciendo quedar mal a la República Dominicana frente a una persona que viene con la intención de promover y conocer lo mejor de los dominicanos. Pero lo que Aquaman, y para allá era que iba, por la parte de la manipulación y de que muchos nos apresuramos a asumir posturas sin conocer la historia, por aquello de la posverdad y por aquello de que lo que buscamos es tener la razón sin importar, sin conocer los hechos. Aquaman, lo que tampoco sabía en medio de todo esto, y posiblemente siendo más optimista, de que esa actitud que ese hombre exhibió es la actitud de cualquier dominicano promedio, con un poco de poder. De que, independientemente de que digamos que el dominicano es cálido, es bonachón, no menos cierto es que el dominicano tiende, en gran medida, la media, a exhibir ese comportamiento prepotente, maleducado, altanero y atropellante cuando se siente con un poco de poder. Desde macana, desde posar, desde trancar en un cuarto, que fue todo lo que pasó y todo lo que estos muchachos vivieron en la tarde del pasado martes 10 de septiembre. Ciertamente es algo que no puede quedarse ahí. Ciertamente es algo que debe de haber consecuencias y la peor respuesta la da la Oficina de Reglamento del Transporte, la OPRED, que administra el metro, minimizando un altercado protagonizado por un miembro del CESMET, que son la gente que están a cargo de la seguridad del metro, y que cada día cientos de dominicanos son víctimas de los maltratos y los atropellos y la falta de respeto de esta gente. No porque yo me lo invente, yo me paso los días metido en las redes viendo videos, leyendo tweets, etc. Y es cierto que hay dominicanos que se resisten a respetar las reglas, pero en un entorno donde siempre el approach es la violencia y el atropello, siempre habrá una situación explosiva. Y yo decía ayer en un tweet, lo ocurrido ayer con Luisito Comunica no es más que un reflejo de la realidad de República Dominicana, donde donde aquellos que sienten tener un poco de poder suelen atropellar y abusar de quienes perciben como más débiles. Es frecuente ver personas que se exceden en sus funciones, lo que pone en evidencia una actitud común en nuestro país, la falta de respeto y el abuso de poder. Aunque estas conductas se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo, en República Dominicana son más notorias debido a la deficiencia educativa que afecta a una parte importante de nuestra sociedad, sin distinción de clase social o región del país. Lo que vivió
Luis ayer es una experiencia cotidiana para muchos dominicanos que enfrentan situaciones similares a manos de fiscales, jueces, policía y cualquier otra figura que se crea con autoridad, incluyendo a la gran mayoría de guardianes de seguridad. Eso es así. Todos andamos en la calle y sabemos que esto no es menos de ahí. Lo que Luis vivió es la esencia de cómo se comportan quienes dicen ser los agentes de la ley o los que deben hacer cumplir las normas o los que deben de reglamentar cómo funcionan las cosas. El personal del metro, según mi experiencia, son maleducados desde la caja hasta quienes conducen los trenes. Esa es mi experiencia. Yo he usado el metro con alguna regularidad, a veces porque no quiero andar en tapones, otras veces porque ando a pie, porque el carro se me dañó. Y mi experiencia ha sido, en gran medida, encontrarme, no necesariamente directamente conmigo, pero con estas situaciones. Y no podemos tapar el sol con un dedo. El metro mueve a millones de personas al año. Esperar que no sucedan eventos o contratiempos sería iluso. Yo me he montado decenas de veces en sistemas de transportes de otros países. En el metro de Medellín, en el metro de Nueva York, en el metro de la ciudad de Montreal, en el metro de Boston. He andado en transporte público en la ciudad de Miami. He andado en el metro, en el monorriel ese que hay entre Brickell, que recorre un poco la ciudad de Miami, y también el transporte gratuito que hay en la zona de Brickell en Miami. En todas partes hay reglas, hay seguridad, hay cámaras, hay vaina. En el caso del servicio de transporte de Brickell, tú te montas y tú no te atreves a hacer nada porque estás hipervigilado por cámaras. Tú haces algo y cuando te apeas en la estación, tienes 15 tigres que te esperan felices ahí de la policía de la ciudad de Miami. Donde quiera hay reglas, donde quiera hay normas, cumplirlas está bien. Pero cuando quienes hacen cumplir las reglas son irrespetuosos, atropellantes, exceden sus funciones y cómo deben hacer aplicar las reglas, definitivamente que lo que hacen es generar una distorsión y producir una actitud de inobservancia y de irrespeto de quienes están llamados ellos a buscar que estén siempre dentro de los límites que establecen las reglas que regulan el uso y la convivencia, en este caso del metro. Eso que pasó antes de ayer nos sorprende. Tenemos que ser honestos y no buscar tener la razón. No sabíamos que no se podía grabar. La mayoría de personas se queja de cosas del metro que son molestas. Yo me he montado y siempre me encuentro con predicadores. Está prohibido. Pero ¿quién le pone orden a eso? Nadie. Y miren que yo no estoy en contra de las prédicas. Pero hay entornos donde esto es molestoso. Yo hace un mes, de 3 meses, me monté y duré un trayecto de 20 minutos. Un señor vociferando vainas a las 9 de la mañana un sábado, que tú vas camino a una diligencia, que lo que hace es molestarte. Y las únicas conclusiones que yo pude sacar de eso, primero, que la gente tiene que desayunar antes de leer la Biblia. Y segundo, que la inmensa mayoría lee la Biblia pero no entiende la Biblia. De esos que predican en esos lugares. Sí me he encontrado con gente predicando en lugares públicos. Por ejemplo, estuve en Orlando, en un parque público, y me encontré unos jóvenes predicando muy respetuosamente en una esquina con una bocinita, etc. Se permite en los lugares públicos predicar y debe de permitirse. Yo no estoy en contra. Pero dentro de un transporte público cerrado vociferando me parece a mí insoportable. De verdad, insoportable, insufrible. En conclusión, debimos haber esperado que los hechos se desarrollaran, escuchar la versión. José Castillo dio su versión, no dio su versión, mostró evidencias de qué fue lo que pasó. Luisito luego aparece en un video contando que él acató la decisión, que este hombre, apellido Félix, violento, llegó,
de manera atropellante y lo que quería era meterlos presos y esposarlos y se enfrentó a sus compañeros y hasta que no hizo esto no estuvo tranquilo. Félix tiene que sufrir las consecuencias de su atropello. Su cancelación debe de ser la lección para los demás de que quienes exceden el límite de sus funciones deben de cargar con las consecuencias de sus acciones abusivas. No debe de ser una amonestación, no debe de ser un reentrenamiento, debe ser echado a patadas de la institución. Porque de lo contrario, en el futuro vamos a seguir viviendo esto. Y como ciudadanos tenemos la obligación de respetar las normas. Pero antes de respetarlas, debemos de conocerlas y está claramente establecido. El alegato de ignorancia no es argumento de defensa, pero cuando se advierte algún tipo de prohibición, debemos de ser humildes y obedientes y respetar lo que se nos está señalando que no se puede hacer. Porque de la única manera que vamos a conseguir la paz es respetándonos y respetando los límites que están establecidos para nuestras acciones y de nuestros derechos. Nos vemos en un próximo video.